Y vamos a ver qué va a pasar con este famoso carry trade. ¿Es verdad que Bitcoin va a caer un 30%? ¿Es verdad que Bitcoin va a caer por debajo de los 70.000? Pues eso lo vamos a ver detenidamente. Y siempre recuerda, yo no hablo, hablen las gráficas y los números, porque las gráficas y los números nunca fallan. Vamos allá. Bien, si nosotros estamos aquí con el precio de Bitcoin, vemos que ahora mismo está en 86.846, 86.858, un precio donde está cayendo, está cayendo, está cayendo. Y tú dices, no, está cayendo por el famoso carry trade de Japón que ya no se puede hacer. Bien, si nosotros nos vamos a las noticias, vemos esta primera noticia donde dice la sequía del carry trade japonés es el cisne negro más oscuro que vemos. Y esta anuncio de este titular del Economista no es más que clickbait. ¿Por qué? Porque un cisne negro, ¿qué tiene de característico un cisne negro? Pues que un cisne negro no se avisa. Si te lo están avisando, ya no es un cisne negro. Si tú sabes que el día 19, que todo el mundo habla del jueves, pero no es el jueves, en horario español es el viernes, es la noche del jueves, pero ya es cuando es 19. Ahora veremos el horario exactamente, pero es día 19 para nosotros, no jueves 18. Así que para ello, esto que dice aquí es el famoso carry trade. ¿Qué es el carry trade que ya no se puede hacer? Pues bueno, el carry trade, para los que no lo sepan, es durante muchos años los tipos de interés en Japón han estado a cero o incluso en negativo. Entonces, ¿qué hacían los inversores? Iban a Japón y decían, hola, buenos días, Banco de Japón, bancos de Japón, déjame dinero. Le dejaban dinero a interés cero y ese dinero luego se lo llevaban fuera de Japón y lo invertían en otros activos. Y entonces parte de ese dinero, mucho de ese dinero, ¿dónde acababa? Pues mucho de ese dinero acababa en Bitcoin y en el mercado cripto. Y esto empezó a detenerse, esta gran estrategia, en marzo del 2024, que ahora vamos a ver en marzo del 2024 qué pasó. Y mientras tanto, si leemos esta noticia, ¿ves? Aquí dice, una parte de este dinero está retornando al país del sol naciente, por una sencilla razón de que antes se marchaba por la necesidad de encontrar rentabilidades apetecibles frente al yermo de la deuda local. En el año, el bono japonés ha pasado de ofrecer una rentabilidad del 1 al 2% después de haberse pasado una década desde finales de 2014 ofreciendo a sus compradores menos de medio punto de rentabilidad anual. Es decir, han subido los tipos de interés, pues la gente cogía el dinero y se lo llevaba afuera o conseguía dinero gratis con intereses cero, incluso negativos, hasta el 2014. Y ahora eso parece que ya no. Ahora dice, supera el 2% para el bono japonés en un territorio desconocido en todo este siglo. Pero es que este 2% no es nada. Lo quieren subir un 75 puntos más de golpe. Ojito, 75 puntos más de golpe. Entonces, esto es lo que tiene a muchos traders acongojados, porque esta subida tan espectacular es la que puede hacer que el mercado colapse. O que la gente diga, bueno, pues a mí me dan ya en Japón, me dan un 3%, pues yo no me muevo de ahí, me quedo con un 3% tranquilito, en vez de intentar meterme en Bitcoin y en otros activos donde me pueden dar el gran sablazo. Y aquí nuestros queridos amigos de Yahoo Finanzas dice, el Banco de Japón elevará las tasas de interés y podría causar un desplome en las cripto. Tras finalizar con una flexibilización de su política monetaria, Japón toma medidas que podrían arrastrar el precio de Bitcoin por debajo de los 70.000. Ojito, hemos caído de los máximos en 125.000 a los 87.000 actuales un 20% y según esto por debajo de los 70.000. Y como yo soy agnóstico y lo que no veo no me lo creo,
Vamos a ver ahora los gráficos y qué han hecho los gráficos en la otra vez. Mira aquí dice, la historia nos ha enseñado que cada vez que el país asiático sube sus tipos y encarece el dinero, posteriormente vemos una bajada de Bitcoin y hasta en un 30%. La reunión del 19 de diciembre será clave para Japón. Mientras los niveles de inflación superan el 2%, el Banco de Japón se prepara por una subida de 75 puntos. Ojito, 75 puntos. Si nos vamos al gráfico y vamos a ver en el gráfico, vámonos Bitcoin en semanal y vamos al lío. Y vamos a irnos la primera vez donde el Banco de Japón decidió subir los tipos de interés. Y eso fue en marzo de 2024. Si nosotros nos vamos a marzo del 2024, aquí, marzo del 2024, en este punto de aquí. Y ellos cogen y suben los tipos de interés, ojo, fíjate lo que te digo, de un menos 0,1, sí, te estaban dando dinero. O sea, tú metías dinero y los tipos, tenías que pagar. O sea, era negativo, tasas negativas, de menos 0,1 a 0,1 positivo. Es decir, subieron las tasas un 0,2%. Y esta subida de tasas desde 0,2%, ¿qué hizo Bitcoin? Pues Bitcoin, aquí en este marzo, si nosotros sacamos aquí la regla y vemos, a ver, ¿cuánto ha caído? Ha caído hasta el punto más bajo un 31%, de aquí a aquí un 30%. Y después de esa caída del 30%, ¿qué hizo? ¡Patapam! Subir, pepinazo al alza. Ojito, fíjate lo que hizo en marzo. Cae un 30% y después, bueno, aquí ha habido otra subida, que ahora otra subida de tipos de interés, que ahora la veremos, y después ha subido un 100%. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Para que cada vez que han subido los tipos de interés, Bitcoin caiga un 30 y suba un 100. Retroceda un 30% y te haga un por 2. Yo firmo. ¿Dónde hay que firmar? Esto es lo que hizo Bitcoin en marzo. En julio, fíjate como en julio, si volvemos aquí otra vez a julio, vemos lo mismo. Estaba bajando y después sube y otra vez bajan los tipos de interés aquí en julio. Sube los tipos de interés y cae un 24,68%. En este caso, en julio, la caída fue de un 26% y la subida de los tipos de interés fue de 0,1 a 0,25, es decir, un 0,15%. No han subido apenas esos tipos de interés, simplemente los han subido un 0,15%. Y con esa subida de los tipos de interés del 0,15%, ha caído el precio ese 20 y pico por ciento y de ahí para arriba. Y yo pregunto, ¿esto es casualidad o causalidad? Pues yo de momento veo que es la excusa de, no el motivo de. ¿Por qué? ¿Cómo estaba Bitcoin en ese momento? Pues en ese momento estaba en una situación que Bitcoin estaba pidiendo a gritos, tengo que caer. ¿Por qué estaba pidiendo a gritos tengo que caer? Porque teníamos a Bitcoin en semanal con el RSI subiendo, desbocadísimo por encima del 90% y necesitaba tomarse un respiro. Y esa caída del RSI, fíjate qué caída más salvaje, qué pendiente más espectacular. ¿Y qué ha hecho el precio de Bitcoin? Pues lateralizó. Es decir, sí, a corto plazo tú te puedes asustar y decir, ay, madre mía, que ha caído un 30%. Pero si lo vemos en perspectiva, vemos que el precio no ha hecho más que lateralizar y cogió impulso para seguir subiendo. Es decir, las dos primeras
subidas de los tipos de interés de Japón, Bitcoin lateraliza. ¡Hombre, pero es que ese 30... Bueno, ese 30 está dentro de lo que se considera lateralizar. Ya lateralizado. Te guste o no te guste, porque no hablo yo, no hablas tú, hablan los gráficos. Y los gráficos se ve aquí claramente un patrón. Y no ha sido un patrón de lateralizo para seguir cayendo. No ha sido un patrón de distribución. No. Ha sido un patrón de acumulación. Y si es un patrón de acumulación, esa subida de los tipos de interés lo que marcaron fue un suelo de mercado. Que no te metan miedo esas noticias que hemos visto. Que si el Banco de Japón, que si los tipos de interés, que nos vamos a cero, que nos vamos al inframundo. Fíjate y míralo con perspectiva. Fue zona de suelo, fue zona de acumulación. Esas dos primeras veces, marzo y julio del 2024. Ahora vamos a ver la tercera subida de esos tipos de interés que fue en enero de 2025. Y en enero de 2025, si nosotros nos vamos aquí, ¿qué pasó después de enero de 2025? Pues después de enero de 2025, aquí el precio cayó hasta su punto más bajo, un 27-30%. Y después de esa caída del 27-30%, ¿qué hizo el precio? Anda, mira, qué casualidad, lo mismo que la otra vez. Suelo y para arriba. Y ese suelo y para arriba, ¿cuánto nos sube el precio? Un 50-60%. Es decir, las dos primeras veces cae un 30% lateralizando y hace un por 2. La última vez cae un 30 y sube un 50. Y esta última vez subieron los tipos de interés del 0,25 al 0,50. Es decir, una subida de 25 puntos. Así que estos 25 puntos, esta última vez, ha coincidido con eso. El precio cae, doble suelo y para arriba. Fíjate aquí como el RSI te lo marca. ¿En qué situación estábamos con esos tipos de interés? Mira, qué casualidad que las 3 veces que ha pasado lo de los tipos de interés, ¿dónde estábamos con el RSI? Anda, mira, si estábamos aquí por encima del 70 y el RSI necesitaba ya caer. Ah, pues sí. Entonces, yo te pregunto, esta pregunta es la más importante. ¿Cayó Bitcoin un 30% en 2024 y otro 30% en 2025 porque subieron los tipos de interés? ¿O porque el RSI estaba pasado de vueltas y le tocaba caer? Esa es la pregunta que hay que contestar. No, porque es que el carry trade, los señores que hacían carry trade ya no lo hacen. Si ahora están los tipos de interés en Japón al 2%, esto lo hacían aquí en el 2014, que tenían el dinero gratis. Pero ahora ya no lo hacen. Ahora van a seguir teniendo dinero gratis, pero en estos momentos el dinero gratis va a venir de otro lado. ¿De dónde? De Estados Unidos. ¿Y quién? Pues de la Reserva Federal, con el famoso QE que están metiendo ya liquidez. Entonces, ahora el viernes van a... Mira, te pongo el calendario para que veas exactamente cuándo es. El viernes a las 12:30 de la noche, Core Inflation. La inflación, vamos a ver, el jueves van a anunciar los tipos de interés. A las 12:50 de la noche, a la 1 de la mañana. Los trasnochadores lo podrán ver en directo. Y fíjate qué casualidad esa hora. ¿Esa hora con qué coincide esa hora? Pues esa hora coincide con lo que han estado haciendo últimamente. ¿Y qué han estado haciendo últimamente? A las 12 de la noche, ¡pam!, tumban el mercado. ¡Hostia, Pedrín! Es verdad. El domingo, con el cierre mensual, después de las 12 de la noche, lo manipulan. Pues eso es lo que han estado ensayando.
esas manipulaciones que han estado haciendo a las 12 de la noche el domingo, vieron cómo fueron capaces de tumbar el mercado. El jueves a las 12 de la noche, ¡pam!, tumban el precio. Entonces, en el caso que los mercados estén descontando esa subida de tipos de interés, eso ya está descontado. El mercado ya lo ha ido descontando. ¿Y cómo lo han ido descontando? Pues lo han ido descontando con las caídas, todas estas caídas han ido descontando esa noticia. Por eso hay un refrán que dice: compra en el rumor, vende en la noticia. En el caso que aprovechen esos tipos de interés que hemos visto para seguir tumbando el mercado, pues bueno, pues estaremos atentos y a sacar billetitos. Espero que el vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal. Si estás suscrito, activa la campanita y nos vemos en